Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca La Máquina de Pensar, hoy son ya las 19 horas, arrancamos y los invito a otro programa especial. Vamos a compartir la presentación del libro de Enrique Umbre, Jacinto Vera, Historias Verdaderas. Esta presentación estuvo a cargo de quien les habla en el Centro Cultural de España, con la presencia de los editores Alfredo María Villegas Oromí y Rocío Cardoso. Así que ya mismo oímos Jacinto Vera, Historias Verdaderas. Bueno amigos, gracias por estar acá en la cafetería del Centro Cultural de España. Gracias a Rocío Cardoso y Alfredo Villegas por la invitación, que son los editores de Botella al Mar, y sobre todo gracias a Enrique Umbre por la invitación a no sé si a bautizar el libro, porque este ya está bautizado, ¿no? Es la confirmación. Esta vendría a ser la confirmación, exactamente, porque es la segunda edición de Jacinto Vera, Historias Verdaderas. Y bueno, de alguna forma es la confirmación, dijo Enrique. No es exactamente el mismo libro, pero digamos, este libro ya fue celebrado, ya fue bautizado, aunque ya tiene sus años, ¿no? Sí, la primera edición fue publicada en 2009, pero ya hace 3 años o más que está agotado en librerías. Uh-huh. Y bueno, pensamos que era hora de hacer una segunda edición, primero porque me lo habían pedido, segundo porque yo tenía ganas de hacer una serie de modificaciones muy pequeñas, más que nada el exceso de adjetivación sobre algunos personajes que y para no seguir perdiendo amigos, ¿viste? Enrique Umbre, editaste ese libro en el 2009, sí. También editaste otro libro que ahora no me acuerdo cuál era. Sí, se llama Algunas Historias Extrañas, en 2012. Perfecto. En Jacinto Vera, Historias Verdaderas, lo que hay es una especie de mini crónicas o de pequeños retratos del barrio Jacinto Vera, ¿no? Como todo barrio, esa idea del barrio antiguo que hay en Montevideo o hay en Buenos Aires o en las grandes ciudades, y que esa forma, digamos, de vivir de cercanías, de ciudades cercanías, se va perdiendo por la modernización. Pero yo te quería preguntar por otro lado, mi pregunta. Son como pequeñas historias, pequeñas anécdotas, de esas que se cuentan en el barrio y que se van transformando en leyenda, ¿no? Pero son como pinceladas también. Sí. Y vos sos pintor también. Sí, bueno, me gusta mucho pintar, no quiere decir que sea pintor, pero pintás, digo, porque yo también estuve viendo que pintás, sí. Y que tus padres también. Sí, lo que pasa es que pintaba, tu tío también. Claro, yo la escritura no la asumí como un oficio, sino como una asignatura pendiente, junto con la pintura. Y extrañamente lo primero que hice después que terminé mis actividades laborales fue dedicarme a la pintura. Por eso digo, me parece que la pintura siempre es como más fácil entrarle, no sé cierto, por qué razón. Cierto, inclusive vendía algún cuadro. Lo que pasa es que mi padre era un excelente... ¿Y fuiste a talleres? No, a ningún lado. No, igual que mi padre, que nunca fue a ningún taller, era un excelente retratista y era poeta también, pero... Perdón, pero entonces cuando estamos hablando de que tu padre era pintor, ¿era específicamente de retratos? No. ¿O hacía paisaje también? Eso lo hacía como un hobby de él, pero era un excelente retratista. Más que nada retratista, era también paisajista. Uh-huh. Pero se dedicó a trabajar sobre todo de pintor de letras y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y son asignaturas que vos tenés pendientes. A mí siempre me gustó dibujar, también lo hice. Y cuando terminé esto, no solo lo que tú decís de que eran crónicas y cuentos y eso, yo más que nada lo que quise fue tratar de hablar de la forma de vida que teníamos para que no se perdiera justamente todas esas anécdotas que, si uno no las pone en blanco y negro, iban a desaparecer junto con los personajes. Y de ahí salen justamente también capítulos sobre los personajes, sobre la familia, capítulos sobre la forma de vida en aquella época en que no había ni televisión ni internet. Uh-huh. Sí, obviamente estamos hablando, digamos, yo lo conversaba con Enrique, estas anécdotas, estas historias hay en todos lados, digamos, ¿no? En general hay, yo vengo de un pueblo del interior, de Fray Bentos, y también escuchar anécdotas, sobre todo cuando hay gente más memoriosa o sobre todo cuando hay gente que se relaciona
con mucha gente. Yo tengo uno de mis tíos que conoce la cuarta parte de Fray Bentos, ¿no? Y es conocido por la cuarta parte de Fray Bentos. Estamos hablando de miles de personas, ¿no? Ahora, también conoce muchas historias y te las cuentan. Ahora, lo que ocurre en general en el 99% de los casos es que esas historias quedan en la oralidad, ¿no? Uno se la cuenta al otro, otro se la cuenta al otro, y digo, a la segunda generación, tercera generación, ya está, se termina, ¿no? No hay una... Y son historias que ya vienen con su propio remate y con todo sí, eso. Sí, y tienen su sal y pimienta, a veces exagerada también, pero... Exacto. Pero yo lo digo en parte en el libro, tú lo sabes porque lo has leído, que además era otra forma de vida que había. Nosotros dependíamos de nosotros mismos en la calle porque las diversiones estaban en la calle, no adentro de tu casa, claro, junto a la computadora. Entonces te tenías que avivar, no había más remedio. Pero ibas absorbiendo. Y yo justamente cuando unos hechos personales que tuve, y ahí aparecieron los amigos de la infancia y de la adolescencia, y eso me incitó a hablar sobre ellos y a poner en el libro, hacer un libro sobre eso. O sea que cuando pasa... Y ahí me ayudó Rocío y Villegas, a los cuales les llevé el borrador y les interesó mucho. Me apoyaron en ese aspecto. Siempre es bueno que te apoye un editor. Hay que decir también que bueno, vos tenés una crisis, vienen tus amigos, pero en ese momento, ¿vos ya estabas pintando, por ejemplo? No, para nada. No. Después de eso fue que lo hice como un escape, no sé si motivacional, sentimental o qué, pero empecé a hacerlo. Pero los que me generaron eso fueron mis amigos. ¿Y las pinturas esas que hacían ahora, hablando de tus pinturas, de qué no trataban del barrio, eran paisajistas? No, eran más que nada, eran pinturas de no sé cómo le llaman, no me acuerdo ahora, pero limones, manzanas. Naturaleza muerta. Ahí está. Incluso llegué a vender un cuadro a un turista español que estaba en la Plaza Matriz y me dio vergüenza y no le quería cobrar nada. Y él me dice, no. Pero vos estabas en la Plaza Matriz con tu cuadro. Estaba con mi cuadro porque mi hermana tenía en la feria que se hacía los domingos, tenía un puesto de antigüedades y eso. Entonces yo me puse ahí y me dio vergüenza el tipo, pero después se lo cobré. Se lo cobraste. Bueno, muy bien, porque hay que fomentar el turismo. Enrique, yo lo decía, el tema de las anécdotas o de pintar retratos, porque está pintando también a través de muy pequeñas pinceladas toda una época también, ¿no? Un momento, y que también tiene que ver con la memoria y con el impulso, digamos, autobiográfico. Vos, por ejemplo, acá en Jacinto Vera, Historias Verdaderas, no es que hables de vos, de Enrique Umbre, pero estás hablando continuamente, bueno, de mis tíos, de mis madres, tenías un amigo que le decían Macho, que su madre era como mi madre, sus hermanas y mi hermana era como la de él, en fin, se cambiaban todo. Es cierto. Y de última están hablando de vos sin hablar de vos, directamente, ¿me explico? Puede ser. Es que en realidad, si te pones a pensar, yo no solo cumplí con mis ganas de hacer un libro, no solo porque me lo generaron un poco mis amigos, recordándome con su actitud toda esa vida pasada, sino porque a mí siempre me gustó escribir. Y en algún momento lo iba a hacer. Y ese era el momento específico. También tuve una evolución. Este primer libro, que es crónicas sobre hechos reales vividos. Sí. Pero el segundo libro me lo dijo muy bien Villegas, y te recibiste de escritor, porque creaste cuentos, ficción. Sí. Empezaste a darle creatividad a tus cosas. De todas formas, estos cuentos... Él hizo mucho dinero con mis libros. Sí. Es parte del mega emprendimiento que tiene Villegas de los míos. Hay que decir también que estas historias, yo lo digo un poco en el prólogo que me invitaste, y cito una película extraordinaria de John Ford, que es un disparo en la noche, un tiro en la noche, o en España se llamó ¿Quién mató a Liberty Balance? Y donde precisamente al final James Stewart, que es el que es aparentemente el héroe, el que mató a Liberty Balance, a ese forajido, se descubre al final que no fue James Stewart, que había sido John Wayne desde las sombras, ¿no? Y hay un periodista que le dice, un periodista del oeste, ¿no? Dice, aquí en el oeste,
entre la verdad y la leyenda, siempre imprimimos la leyenda, ¿no? Y yo creo que Jacinto Vera también está dentro de esa leyenda, digamos, entre la verdad y la leyenda, vos, digo, te inclinás por esa parte. Sí, además, si bien, ya me lo ha dicho mucha gente, si bien esto que cuento yo, estas crónicas, eran características de muchos barrios de Montevideo. Cuando yo hablo, la gente dice, sí, en mi barrio era... Claro, exacto. Cada uno se acuerda de una historia. Sobre todo en la época que vivíamos. Pero tiene características específicas en cuanto a personajes. Hay personajes que si yo no los escribía, no los va a escribir nadie, pues no... o han muerto o nadie habla de ellos ahora, ¿no? Y esa fue una de las razones que me hicieron escribir. Era muy específico. Pero aparte yo lo digo ahí, era una época que yo disfruté muchísimo, y no digo que era mejor o peor, la disfruté quizás solo porque éramos jóvenes, pero lo disfrutamos mucho. Sin duda, tiene que ver también el tema de la patria del escritor, que bueno, en general es la infancia, pero también es la adolescencia, ¿no? Había un escritor español, que yo siempre lo cito porque en realidad no es español, es hijo de alemanes y hijo de una francesa, y él había nacido creo que en Alemania, y vivió en México después por el exilio español, y él decía una frase increíble que dice, uno es de donde hizo el liceo, donde hizo el bachillerato, porque en esa época es cuando uno realmente se separa un poco de la familia, es cierto, y genera, digamos, relaciones, las primeras relaciones, ¿no? De todo tipo, de amistades, de novias, en fin. Es cierto, ¿no? Lo que pasa es que en esa época nosotros, cuando chicos, nos teníamos que madurar rápidamente, si no en el barrio no podemos ni estar. Hay una anécdota que yo no la cuento. Mi padre había inventado un horno para pintar bicicletas de golpe, y trabajaba para lo que era la casa. Él tenía un taller de chapa y pintura. Trabajaban en exclusiva para la Casa Universal, que hoy es Motociclo. Y que se le ocurre hacer un día, regalarme para Reyes una bicicleta de media carrera francesa para niños, que era como ver bajar a ET. Sí, claro. Nadie tenía una bicicleta para niños. Entonces yo, obviamente, tenía 8 o 9 años, daba vueltas por vueltas manzanas, y en la manzana a la vuelta de casa, fíjate, para nosotros ya como el extranjero, estaba Rabito en su kiosco, que vendía diarios y revistas, y cada vez que pasaba me decía de todo. Oh, ¿qué te crees que sos? Con esa bicicleta, ¿qué te querés? Hasta que un día yo paré y digo, pero decime una cosa, ¿qué querés que haga? ¿Que no ande en bicicleta? Si me la regaló mi viejo, yo tengo que andar. Me dice, vos hay que tener razón. Me dice, anda nomás, tranquila. O sea que eso fue una cuestión que a los 8 o 9 años, hoy no es capaz que no se te ocurre, te va. No, pero entonces hay que reaccionar. Pero ayer no tienes más remedio, si no, no podía seguir pasando. Esa era un poco la relación que siempre había ahí. O sea, por un lado el barrio, digamos, de cercanía, de relaciones, pero por otro lado es un poco duro también. Sí. Un poco había que endurecerse. Bueno, nosotros no nos hablábamos con los cuadritos de... Yo pensé que ibas a decir que te habían robado la bicicleta. No. Ahora ocurriría. Eso es lo que hacía después, más tarde, cuando yo maduré, robaba bicicletas. No, eso no, pero... No, porque había respeto también, pero... ahí no intervenían los padres, tenías que arreglarte. Bueno. Exacto. Hablas de una época que uno se sorprende porque donde está el actual edificio Libertad, donde estuvo la presidencia de la República, bueno, eso era una cancha, un baldío de Boston River. Ahí estaba la cancha de Boston River, y no solo la cancha de Boston River, en el camino ahí había quintas, preciosas quintas y todo, que unas son motivo de un cuento sobre Tocino, que lo corre un gran danés, al cual volvíamos locos cada vez que íbamos a la cancha de Boston River. Y hoy eso ya no existe, ni siquiera la CUTSA, porque ahora está Nuevo Centro ahí. Claro, ahí estaba CUTSA, también estaba la OCE, pero eso fue posterior, digamos, ¿no? Y en la cancha de Boston River era así, en la cancha que había ahí, y hoy no me acuerdo cómo se llama, pero es José Pedro Varela. José Pedro Varela. Y también había ahí, decís que ahí ustedes jugaban con... Estaba la cancha de Braica Maccabi atrás, ahí sí. ¿Sí? Entre José Pedro Varela y Marne. No. Justamente la escuela Marne estaba ahí, que se cuenta una anécdota de mi primo Wellington, que más vale no decirla porque si no... Está en el libro. Sí. También, pero hablan ahí de
chiquilines del asilo, tipo INAU, digamos, también en esa misma... No, tipo no, era el INAU, es decir, nosotros no le decíamos INAU porque no existía, le decíamos el asilo. Hoy está la seccional 13 ahí. Era una cancha de fútbol y el frente daba por General Flores, pero en Cufré y Boulevard Artigas estaba la cancha de fútbol y nosotros íbamos a jugar al fútbol, al básquetbol ahí, como vecinos, con los muchachos, con los chiquilines de ahí mismo. Nadie los cuidaba, nada. Claro, pero ahí se cuenta una historia también de que ustedes van ahí y aparece están atrás de un alambrado y aparece un gran danés. Bueno, eso fue cuando íbamos al Boston River, que le pone las patas encima al gordo tocino, que le hablaba al perro como si el perro lo pudiera entender. Yo no fui, le decía al perro. Y sí, ahí fue, nosotros nos matábamos de risa. Porque lo que pasa es que cada vez que pasábamos por ahí, lo volvíamos loco al gran danés. Pensando que estaba atrás de la alambrada y que no pasaba nada. Hasta que un día el dueño dejó la puerta abierta sin que nosotros nos diéramos cuenta, y cuando salió el gran danés, que era grande como un potrillo, te puedes imaginar, estaban todos muertos. Y el gordo se quedó ahí helado y el perro le puso la pata encima. Pero bueno, eran cosas que... Hay un personaje, por ejemplo, que se dice de un personaje, también está digamos, por eso digo la pincelada, digamos, no solamente contar las anécdotas. Hay un personaje del que se dice que si viviera en Cuba, ni con una recomendación de Fidel Castro podría conseguir trabajo. El Culebra. Entonces uno se imagina, ¿no?, lo que será ese personaje, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, el Culebra era terrible. Ni con recomendación de Fidel Castro podía conseguir trabajo. Como se acostumbraban en esos tiempos, se hacían reuniones familiares en las casas de los vecinos, se jugaba a la lotería, a las cartas, todo eso. Y iba todo el mundo, menos el Culebra. El Culebra no lo invitaban a ningún lado, porque era terrible. Sí, hay un... Vos decís que son terribles, pero no aclarás en lo que son terribles. Por ejemplo, en tu amigo ese que le llamaban Macho, también era terrible, decía que iban al centro y le pagaban el boleto y a la vuelta a él no les pagaba nadie. Sí, hay una parte ahí que yo digo que siempre le preguntaba cariñosamente a la mamá, ¿tenés plata? Sí, hijito, tengo. Dice, bueno, prestame algo, vieja, porque ando pelado. Le decía siempre. Entonces, sí. No creía que era por cariño. ¿No? Y un día aparece con un Audi, un auto extraordinario, y todo el mundo dice, qué bien van tus cosas. Y él se da una vuelta ahí durante 2 meses hasta que... Y sí, además no tenía libreta. Él quería el auto, no la libreta. No tenía libreta de conducir. No, de eso había pagado una sola cuota del auto. Sí, hay 1.000.000 de anécdotas, muchas anécdotas. Había pagado una sola cuota y bueno, y lo mismo le pasa cuando se casa y instala la casa, el apartamento, todo el mundo ve de película y a la semana estaban viviendo en el suelo. Sí, porque no había pagado la cuota y también le sacaron todo. No, eran a nadie llamaba la atención eso porque ocurría muy frecuentemente. Continuamos oyendo, amigos, la presentación de Jacinto Vera, Historias verdaderas de Enrique Umbre. Yo iba a leer... Bueno, después hay un pato dientudo. Los patos dientudos, sí. Los patos dientudos, hay un pato con dientes. Es una cosa... Sí, son bromas pesadas que hacían, ¿no? Sí, es cierto eso, era cierto eso. Además no era la primera vez que lo habían hecho al pobre gordo. Pero es una época en que alguien llama al director del zoológico de Villa Dolores, o a un encargado, y le dicen que tiene un pato. Sí, estaban aburridos pescando en un lago de Carrasco y llamaron al dueño del zoológico, al director del zoológico, y le explicaron que tenían un pato muy raro, si no quería llevarlo porque tenía dientes. Entonces, lo cual era mentira, obviamente. Y le dijeron si le interesaba, y él dijo, sí, me interesa, dijo el director. Y en lugar de dar la casa de ellos, le dieron la casa de un gordo. Vaya a buscarlo a la dirección tal y tal y tal. Pero que tenía que ir a las 6 de la mañana. Tiene que ir a las 6 de la mañana el domingo porque el gordo estaba durmiendo. Entonces, y después y bueno, y sale el señor, el gordo, sale no entiende nada, muerto de sueño, y le dice de todo, y está hablándole de un pato dientudo. Pero lo que en esa historia, que es un poco leyenda también, uno piensa, y el director del zoológico entra en esa, digamos, hay como una especie de leyenda. Pero fue cierto. O el encargado del zoológico. Pero mi hija, que leyó el cuento ese que no lo sabía, me dice, pero hay algo peor que es el fin de ese cuento. Y tiene razón, porque ahí decimos
que esa no era la primera vez que lo habían embromado. Claro. La otra vez fue cuando llamaron, supuestamente del trabajo, que fueron a retirar el cuerpo porque había fallecido en plena tarea. Y era mentira también. Claro. Entonces, y la reacción de este señor, del señor Gordo, es simplemente decir, en un momento, decir, otra vez no, otra vez no, sí, porque sí. ya habían jorobado varias veces. Lo peor es que no era solo con los personajes, eso que tú me estás diciendo. En la familia había también gente, primos y tíos que eran terribles también, eran terribles. Sí, son todas bromas un poco pesaditas, ¿no? Bueno, por eso las relato, las comunes no las pongo. Todas las heavy, todas las bromas heavy. Muy terrible. Después hay un gordo, Tocino, ¿no? Sí. Que lo mencionabas vos, que tiene que ver con esa especie de película, como si fueran esas películas. A mí yo pienso en esa película del italiano, ahora de Cinema Paradiso, sí, ¿no? Sí, ese estilo, ¿no? Sí, en esos barrios. Y Tocino era inofensivo, pero peor era Más Antonio, que acostumbraba a reenganchar la mamuda de la noche con la de la mañana, ¿viste? Entonces estaba todo el día así. Un día estaba tan pesado que lo ataron a la puerta del boliche en un plátano, en el árbol de la puerta, y lo dejaron atado toda la noche, pues se olvidaron. Y después lo rescató un vecino al otro día de la mañana. Era terrible ese. Fue el que fue a pedir a la seccional 13 un almanaque y le preguntaron por qué me hacía esa pregunta tan estúpida. Y dijo, yo soy cliente de todo el año, quiero que fue a la seccional 13. Quiero que me dé un almanaque como en la fábrica de pasta, claro, a fin de año, claro. Entonces digo, así querés, bueno, está. Y le dieron una celda que pasó Navidad y Nochebuena. Pero era terrible también. Después hay otro cuento con patos. Unos patos que bailan, que parecen también una historia. Eso yo quedan lo fascinados por un señor que con un acordeón, ¿no? Hace bailar unos patos. No, con una radio, lo viví personalmente, con una radio. Sonaba la música y uno veía que los patos se movían al son de la música. Sí. Lo que no sabíamos, hasta que yo fui a traer unos arbustos y me di cuenta que los patos se movían porque estaban bailando arriba de una chapa, pero a este animal le habían puesto abajo la chapa un calentador de alcohol. Entonces, claro, para no quemarse, los pobres bichos se levantaban la patas. Íbamos viendo, pero ustedes ya habían pensado, de ahí está la visión infantil, que también aquí hay una visión infantil, ¿no? Sí. Es los narradores acá son como muy infantiles, muy inocentes. Inmediatamente cuando ven esos patos que bailan, piensan en hacer ese negocio y llevarlo para el barrio, ¿no? Y piensan hacerlo, pero con pollito no va a funcionar, porque no sé qué, no sé cuánto. No encontramos patos disponibles y los pollitos nos servían porque además, menos el del viejo Tobía, que podía explotar con el alcohol ingerido en su vida. Claro. Ese era otro de los personajes. El viejo Tobía tenía un pollito que le servía un vaso de vino tinto. Yo lo vi personalmente. ¿En serio, al pollito? Yo lo vi. Ah, pero yo entendí que era él el que tenía problemas. No, un vaso de vino tinto lo ponía en la puerta del boliche y el pollito se lo tomaba entero. Yo siempre digo que en lugar de canora era beoda la esa. Y que cuando grande debe haber sido un plato exquisito, porque claro, había tomado vino toda la vida. Estaba bien. Sí, pero eran todas esas cosas que ocurrían. Muy bien. ¿Y nos podés leer alguno de estos cuentos? Bueno, algunos cortos si quieren. Ya conté algunos, ¿no? Así que no sé. No, lo que te puedo contar es uno que ya no conté, pero que sea cortito, ¿viste? Bueno. Se llama Pelota de Trapo. Porque acá mencionás también, en el Culebra mencionás, era el vivo retrato de Fayutelli. Sí. Era un personaje de Di Vito que aparecía en la revista Rico Tipo, difunta revista argentina. Sí. Di Vito era un gigantesco, un gran dibujante, impresionante, un gran dibujante, ¿no? De los grandes dibujantes que del Río de la Plata, ¿no? Y las mujeres de Di Vito que hacían extraordinarias, ¿no? Y Fayutelli era una especie como... Las chicas de Di Vito. Las chicas de Di Vito eran extraordinarias, con una cinturita de avispa y unas curvas increíbles. Gigantes, con cinturones anchos, exactamente.
pero realmente hay que recordar esa época, digo porque la alusión de Fallutelli, ¿no? Claro. Porque también es como, había otro que se llamaba El Otro Yo, el doctor Merengue, sí, también, que era similar también. Lo que pasa es que vos hoy contás de Fallutelli y de... Fallutelli era alguien que era falluto, y nadie conoce, nadie no la palabra ni idea de eso. Sí, por eso ni la palabra falluto. Bueno, te leo Pelota de Trapo, que es algo... Rubén era un gallego bastante asqueroso con nosotros, que vivía a casa por medio de la nuestra. Pero no podíamos retribuirle sus atenciones, ya que era más grande, y nuestro sentido de la justicia nos indicaba que habría sido temerario asumir ese procedimiento. De todos modos, después de mucho pensarlo, mi amigo el macho y yo encontramos una manera de herirlo en el más completo sentido del vocablo. Mientras actuábamos un partido de fútbol en la vereda con una pelota de trapo, la dejamos en la puerta de su casa hasta que salió. Allí le pedimos angelicalmente si podía alcanzarnos el útil, omitiendo ahondar en detalles, como por ejemplo que debajo de la media que la cubría no había pelota, sino una bola maciza de hierro que habíamos tomado prestado a mi padre. El gallego se afirmó para patearla con su habitual impericia para ello, esto es pegarle de punta, lo que provocó que la pelota avanzara solo unos centímetros y que el shoteador se quebrara un par de metatarsos, situación que fue aprovechada por nosotros para huir lentamente, saboreando su dolor, ya que mucho no podía correr, solo hablar, y con una boquita que ni te digo. Hasta que se mejoró, salíamos de casa solo de noche, y nunca pudimos recuperar la bola. Hay otros gallegos también, hay varios gallegos cruzando, sí. Hay otros gallegos que insisten en cobrar dos chorizos a los choripanes que sí, están ese ahí. No lo quiero y simplemente no lo quiero contar para que no me lo vengan a cobrar. Sí. Y al final la propia familia le dice, bueno, basta ya, ¿no? Páselo, déjelo en lo pasivo, no insista más. Y ahí también está el tema del peso y el tema de no interrumpir la partida de cartas, ¿no? Exactamente, eso fue terrible. Que precisamente este hombre interrumpe la partida de cartas, ¿no? Sí. Pero digo, aparte de todo eso, había una situación de seguridad en el barrio, la gente vivía mucho tiempo en el mismo lugar. ¿Por qué acá dice, por ejemplo, de un personaje dice tenía ojos grandes, pelo lacio y engominado, dientes de caballo, pantalones bombilla como los taitas, y una estatura que no llegaba al 1,60 m, por lo que también lo apodaban yogur? No te lo puedo decir eso. Porque uno se queda, yo creo que después me lo va a decir, después me lo va a contar. En la próxima edición lo tengo que sacar. En la próxima edición lo tengo que sacar. Bueno, a mí me quedó la pregunta, por eso lo hago. Bueno, muy bien. Sí, no, hay cosas. Lo que más me gustó fue que en esa primera edición, en la presentación que hicimos en Agado, me acompañó todos estos amigos, algunos de los cuales eran protagonistas de los cuentos. Después hay un cuento que es La Yegua Blanca, que es el único del campo mismo, digamos, sí, ¿no? Pero es un narrador a través de este narrador. Es el padre de un amigo nuestro que era un mentiroso terrible. Y es un cuento de campaña, o sea, también pasa esa cuestión, también están en Jacinto Vera, digamos, estamos en Montevideo, claro. Pero aparece un cuento de campaña del interior profundo. Claro, porque lo cuenta el padre de un amigo de la barra, que era un mentiroso al cubo, entonces todos sabíamos que era mentira lo que contaba. No tenemos ningún otro lado donde ir, nos quedamos ahí a escucharlo. Tiene un final muy interesante. Ese sí que, ahí ya se... Ahí fue que logramos matar. Uno se acuerda del dicho que hay en el interior también, ¿no? De otro cuento, ¿no? De que dice que achicar el pescado, alguien que dice que no, bueno, yo achico el pescado si voy a apagarse el farol, claro. No, porque uno decía que había pescado un pez muy grande y el otro que había sacado un farol encendido, ¿no? Después de tantos años. Dice, bueno, achicar el pescado y voy a apagar el farol. Lo cierto es que yo no sé si fue una época mejor o peor que otras. Para nosotros fue una vida rutina pero muy disfrutable, quizás porque éramos solo jóvenes, pero fue un tiempo muy lindo para todos nosotros, y yo siempre digo que alguien debería seguir tratando de hacer este tipo de anécdotas del barrio también, porque deben seguir. Es un barrio que no había edificios grandes, donde se pierde un poco la identidad, no conoces a los vecinos y nada,
y no había supermercado ni nada, entonces la gente vivía 40 años en el mismo lugar. Sí, ahora está en nuevo centro. Yo te decía que hay un barrio pegadito, sí, que es La Figurita, que se mantiene, sí, ese ambiente. Sí. Ahora hay que decir también que ese digamos, ese sistema, digamos, de vivencia, vos decías que en la presentación aparecieron tus amigos, y ¿qué pasó con ellos? ¿Qué cuando lo leyeron, qué pasó? Y estaban locos, es más, de algunos cuentos son los que me lo transmitieron para que yo lo dijera, porque ellos no iban a escribirlo, confiaban en que yo lo iba a escribir bien, pero hay muchos que son protagonistas, como el cuento de Sandalio, que es uno de los últimos, que Sandalio de apellido es Facio, era el hermano de Ricardo Facio y era el tío del Chile. Eso me lo contó el Chile, no lo viví yo, me lo contó él, porque había una etapa de todos esos amigos eran un poco más grandes que nosotros, pero siempre nos juntábamos ahí. ¿Y era más pesado, no? Era terrible. Fue ese que estaba en el boliche jugando a las cartas, y cuando jugaba a las cartas no podías molestarlo ni para anunciarle que se había muerto la madre. Y viene un tipo de afuera a pedirle un fuego, y le pide fuego, y él estaba fumando, se saca el cigarrillo de la boca y le dice: no fumo, y sigue, ¿viste? Entonces, sí, ¿a quién le ibas a decir eso? Sí. Habrás que es como Clint Eastwood prácticamente. Claro, estamos hablando de gente muy pesada. Bueno, para ir terminando, si te parece, yo quería, pero porque me encanta, y me sirvió para poder contar la anécdota de Liber Falco, que está en ese libro entrañable que habría que leer, fue reeditado no hace mucho, de Mario Arregui. Mario Arregui escribió la vida de Liber Falco, y hay unas anécdotas increíbles, ¿no? Por ejemplo, Liber Falco, que también, digamos, no es que viviera en Jacinto Vera, pero vivía allá por el Prado, vivía por el barrio La Espada, vivía por barrios, digamos, que son humildes. Sí, todo, el Reducto, todos esos barrios. Son barrios muy humildes. Por ejemplo, cuenta alguna historia de que un día le vino a hablar a Mario Arregui Liber Falco, ¿no? Porque ellos vivían con la esposa pero en condiciones muy apretadas. Pasa que Liber Falco era panadero, aparte. Tenía una tía que vivía en Jacinto Vera, donde él estuvo una semana nada más cuando se fueron los padres a Piriápolis. Y por eso escribió sobre Jacinto Vera, pero era comercial. Bueno, por eso esa canción que es emblemática, digamos. Sí, es emblemática, por supuesto, ¿no? Sí, ni que hablar. Rancho de lata por fuera y por dentro de madera, ¿no? Es una cosa... Y bueno, y en la biografía que traza Mario Arregui dice que en el momento lo ven tan apretado que se mueven todos para tratar de conseguirle un trabajo, ¿no? Y alguien le consigue algo en una imprenta, y alguien le consigue en otro lado, ¿no? ¿no? Y entonces él va a decirle a Mario Arregui, dice: pero no puedo cobrar 2 sueldos. A uno es demasiada plata, diciendo, ¿no? Tenía esa y ellos quedaban impresionados, pero ¿no? Sin duda era un tipo. Y una de las cosas que cuenta Mario Arregui, y yo lo pongo acá en el prólogo, es que Liber Falco, que vivía con su esposa en una casita en la calle Manuel Herrero y Espinosa, que no está ahí en Jacinto Vera, está, digamos, es la zona... Es Banda Oriental ahí, o Guardia Oriental. Brazo Oriental, es Brazo Oriental, exactamente. Y que esta calle Manuel Herrero y Espinosa, que se confunde al Millán con la calle Estomba. Agrega Mario Arregui que en una noche de copas iban con el poeta y otros muchos enhebrando boliches, anduvieron por Montevideo, y Liber Falco estaba herido, digamos, visiblemente herido, ¿no? Ya a una cierta altura de la noche, por el alcohol. Entonces se va al baño con pasos inseguros. Todo esto lo dice prácticamente Mario Arregui, yo lo parafraseé. Pasan los minutos y el poeta que mejor cantó al barrio Jacinto Vera no vuelve del baño. Entonces todos le insisten a Arregui, a Mario Arregui, y dice que vaya a ver qué pasa, ¿por qué demora tanto? Tras la resistencia de rigor, el cuentista termina accediendo y va al baño de caballeros. Adentro lo encuentra a Liber Falco de pie, inmóvil, el brazo derecho en alto, la mano asida al caño de bajada de la cisterna del water y la frente apoyada delicadamente en ella. Y dice Arregui, había dejado su cuerpo como olvidado en aquella posición.
Luego de llamarlo varias veces, lo golpeó en el hombro, ¿no? Mario Regui, con suavidad, y le grita: poeta sonámbulo. Y ahí el poeta levanta la vista y con mansedumbre dice: avíseme en Millán y Estómago. Claro, creo que el caso estaba buenísimo. Ese día que estaba en el viaje. Pero esas son anécdotas que si no las cuenta uno, ¿no? Y es lo que vos me decías y que seguramente Barregui cuando la cuenta también la va cambiando, sin ¿no? duda, duda. No coinciden las calles, la otra vez decíamos exactamente por unos metros. Pero lo mismo que vos me decías cuando hablamos la otra vez, había barrios que eran peores. Cuando a mí me toca ir al Cine Plus Ultra, que me manda mi viejo en taxi, como una locura. ¿Y en qué barrio era eso? Y es Cerrito, Cerrito de la Victoria. Claro. Eso era terrible. El Plus Ultra era. Bueno, esa es la imagen. Yo leí el libro en el 2009 y he leído mucho desde el 2009 para acá, pero esa era la imagen que me quedó, ¿no? Increíblemente del libro a veces te queda algo, la imagen de alguien tirando un gato arriba del cine. Porque primero empezaron tirando puchos prendidos, y yo me tocó abajo, y me fui cuando cayó un gato, que no tenía la menor intención de hacerlo, ¿no? Tampoco, pobre bicho. Pero el Plus Ultra era terrible. Y mi viejo me manda en taxi, porque recién había conseguido la plata para ir a las cosas. Bajar en taxi en el Plus Ultra era como... Tu viejo te iba sometiendo a algunas cosas, ¿no? Te daba terrible bicicleta, te daba para dar vueltas, te mandaba en taxi. Te iba haciendo para que te endureciera, ¿no? Bueno, yo tenía un auto de pedal, pero que era con faros y todo, como una cachila de esas de las de antes. Sí, claro. Y eso también... era un lujo. No te lo robaban porque en esa época no había tanto la chorro como ahora, pero... Si podían, te lo robaban. Lo miraban con cariño, por lo menos. Sí. Bueno, Enrique Umbre, Cardinale, Jacinto Vera, Historias de Verdadera, yo creo que queda más o menos presentado aquí. Sí. Gracias a todos. No, yo te agradezco mucho por haberme presentado. Era una necesidad que yo tenía. Pero un detalle que no dije es que este libro se lee con una sonrisa interna. Digamos, uno no se carcajea, no se ríe mucho, sino que internamente una sonrisa interior, ¿no? Sí, puede ser. Que es lo que hace también agradable la lectura, sí, también, ¿no? Sí. Eso está bueno, ¿no? Que uno se espere ya en distintas páginas. Así que gracias. No, gracias a ti. En este tercer bloque, amigos, los invito a oír una lectura de microficción mexicana en la cumbre donde estuve en el año pasado, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Ahí hubo una ronda de lectura de microficción. Bueno, vamos a oír un fragmento de estos escritores. Actualmente Andrés Galindo se dedica a escribir con luz y cuerda. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí se escucha bien. Voy a leer 3 minis del último libro, Los libros y la noche. Algo hay ahí. No dejaban de zumbarle los oídos, por eso se rascó con un dedo, un cotonete, un alfiler, un cuchillo, un revólver. El 2. Historias febriles de José Atanasio. 1. Hoy he escrito una carta de amor. Discretamente la he arrojado por debajo de la puerta. Al regresar del trabajo abro y la miro. Al fin la felicidad ha venido a verme. Me digo y leo fingiendo sorpresa y alegría. Luego, como ya es costumbre, me he puesto a llorar desconsoladamente. Lo vas a dejar, ¿no? 2. Este 14 de febrero recibí, no sin emoción, 3 besos en mi muro de Facebook, 2 abrazos por email, una llamada telefónica de mi madre, una admonición de mi casera y una bofetada de la chica de al lado. Ninguna carta de felicitaciones tocó a mi puerta y ningún par de manos ajenas descubrió el territorio inhóspito de mi espalda. Gracias. Margarito Cuellar, de Monterrey, es maestro en artes por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde dirige la revista Armas y Letras y es coordinador de actividades literarias en la Secretaría de Extensión y Cultura. Coordina el Centro de Escritores de Nuevo León. El libro Las Edades Felices
Obtuvo en 2014 el Premio Iberoamericano de Poesía para Obra Publicada, convocado por el INBA y el Gobierno de Tabasco. Es autor de 20 libros de poesía, del volumen de cuentos Los Riesgos del Placer y del libro de aforismos El Sueño de la Sombra y Spontilus. Miembro del Sistema Nacional de Creadores desde el 14 hasta el 16. Adelante, Margarito. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo les he comentado aquí a mis amigos que están por allá y que están por aquí. Me siento como esos jugadores, como esos aficionados en los juegos de fútbol que se brincan y salen a la cancha y luego ya nadie lo saca de ahí y dice que yo realmente escribo poesía, y a veces hago poesía en prosa y aforismo, y entonces a veces las fronteras son muy casi invisibles. Unos textos de una serie que se llama Venganzas, con un epígrafe de Leonardo da Vinci que dice: se verá a los muertos transportando a los vivos en varios lugares, en carros y barcos. Bueno, ese epígrafe no cuenta todavía como uno, y realmente mis textos son muy pequeños, entonces tomo la licencia de leer unos 5 que son muy pequeñitos. Venganza de la nuez. El hombre, torturado por los dientes de un tigre, rota su cabeza por martillos y triturado su cuerpo. Venganza de la silla, la mesa y similares. Arderá el hombre, serán sus gritos y la risa del fuego única venganza. Reencarnaremos en árboles y el hombre será solo cenizas. Venganza de los días. Naceremos mañana. A ti te espera una muerte lenta, a nosotros la luz. Venganza del paraíso. La inflación no es exclusiva de la tierra, no es la altura privilegio de nadie. Los muertos pagan impuestos. Venganza de los metales. Al salir de nuestra cueva oscura, conduciremos al hombre a estados de desesperación, ansiedad y peligro. Tomaremos la calle, induciendo al crimen y a la usura. Gracias. Ricardo Zumalabia viene de Lima, Perú, donde nació en 1968. Es doctor en letras por la Universidad de Burdeos. Fue responsable de la colección Underwood y la colección Orientalia en la Universidad Católica del Perú, donde actualmente es profesor y director adjunto del Centro de Estudios Orientales. Ha publicado los libros de cuentos Habitaciones y Retratos Familiares, los libros de microrelatos Enciclopedia Mínima de 2004 y Enciclopedia Plástica de 2016, y las novelas Que la tierra te sea leve mientras huya el cuerpo, y del año pasado, de 2017, No somos nosotros. Con ustedes, Ricardo Zumalabia. Muchas gracias por estar aquí. Yo voy a leer 3 textos breves, aunque debo precisar que me saldré un poco de la norma. El primer texto es una poética, una suerte de poética. Pentálogo personal. 1. Fíjate en un punto, una imagen, un hecho, una idea, y cree que la Odisea se condensa allí. 2. Imagina que eres Odiseo y que las sirenas son los demás géneros. No las oigas, pero créate una a tus necesidades. 3. Imagínate que eres una sirena olvidada y no tienes a quien cantarle. En ese momento, ponte a cantar y escribe, y sucumbe a ti mismo. 4. Imagínate que eres Homero y que un dios te ha dado la opción de recuperar tu vista por 3 segundos. Observa y escribe. 5. Imagínate que eres el perro de Odiseo y que sabes que morirás al verlo volver. Solo tienes un par de minutos para expresarle con tu lenguaje lo inexpresable. El segundo texto se llama Pirañas. 2 hombres lo sujetan de los brazos, mientras un tercero y un cuarto le quitan reloj y anillos, y un quinto se enfrasca en vaciarle los bolsillos. También un sexto y un séptimo lo toman de las piernas para facilitar a un octavo y un noveno quitarle los zapatos y calcetines. El 10º y el 11º revisan sus portafolios y determinan qué es de valor o no.
El 12º no se queda atrás. Con una imagen entre niño y monstruo, se dedica a hincarle el cuerpo como una aguja para distraer el dolor que podría sentir, mientras el 13º le abre la boca para que el 14º pueda, auxiliado con unas tenazas, extraer los dientes de oro. Sin embargo, un 15º se lamenta de que la víctima no fuera de esos hombres modernos que llevan aretes de alto precio. De buena gana le hubiera arrancado las orejas. Solo le resta guardar su turno junto con otros 20 para completar el asalto. Y el tercero se llama Geografías. Estaba próximo a llegar a El Vedado cuando de una ruinosa casona salieron 2 jineteras, providencial apelativo para estas muchachas de entrepierna generosa y tarifa por discutir. Hola, mexicano, ¿qué tú haces tan solito? No soy mexicano. Claro, chilenito, ven con nosotras que te vamos a templar esa cuerda de maravillas. No soy mexicano ni chileno, digamos que estoy al centro. Eso mismo, mi amor, vas a estar al centro. Y nos fuimos juntos a conocer nuestra geografía. Gracias. Bueno, vamos a una segunda ronda de lectura de minificciones, que pueden leer 3 o, si son muy breves, 4 o 5. Empezando por Miguel Ángel Godínez Gutiérrez. La muerte de mi padre. Cuando siento el amor de mi hijo, cuando juega conmigo, pienso que debo haber querido mucho a mi padre. Tal vez por eso se dio entonces en mí la secreta ilusión de que lo hubieran enterrado vivo y que hubiera que ir por él para rescatarlo. Lo que intenté hacer, efectivamente, la noche del día en que lo sepultamos. Corrí al panteón, vivíamos en Tacuba, armado de una palita de lámina, 6 años de edad y ropa de calle sobre la pijama. El aire frío me pegaba en la parte superior de la cara. Las nubes blancas iluminaban la noche rebotando luna. Nunca pude brincar la tapia. Como a las 2 horas, quién sabe, regresé a mi casa. No pude verlo otra vez, pero tuve mi desquite. Soñé con él toda la noche. La vela y la flama. La cera emite grititos mientras se consume. El pabilo, ni se diga, hace un berrinche de chispas cuando se pone la soga al cuello. También la flama parece prever su futura extinción, pero es mucho más tranquila. Resplandece su calma en la oscuridad. El candelero que lo sostiene ve pasar su cada vez más cercano rostro. El tiempo, apacible, contempla la escena y sonríe. Adivinanza esotérica. Imagina que alguien me dijera: te hablo desde el siglo XVIII, soy tú mismo hace 200 años, y que tú y yo estuviéramos escuchando una obra de Wagner en el estéreo, y que yo me dijera: Wagner vivió en el siglo XIX, no en el XVIII, ¿de quién sería esa voz? Y que luego me escucho decirte: no te conozco, te pido que me permitas mirarte a los ojos una media hora para imaginar una tú mía, y que después te viera, y luego consultara el diccionario y confirmara que Wagner no vivió en el siglo XVIII. ¿Qué pensarías de mí? ¿Creerías que te amo o que quiero amarte, o las dos cosas? Muy probablemente, o lo que es lo mismo. Sueño. Ahora te presento deshebrándote la piel. Te acercas al recuerdo con los ojos cerrados y al tocar tu mejilla recuerdas una noche en que el silencio mandaba la realidad al diablo. Mírame bien, dijiste, porque esta es la última vez que me verás desnuda. Gracias. Andrés Galindo. Gracias de nueva cuenta. Una explicación brevísima.
Uno de los proyectos que me animaron mucho a escribir minificción fue un blog administrado desde España que se llama 50 palabras, y el rigor pues es escribir ficciones breves o minificciones en estrictamente 50 palabras. Yo acumulé 50 textos, cada uno de 50 palabras, de los cuales les leeré ahorita 3. La marca. Muchos niños han tenido la ingrata sorpresa de encontrar a sus progenitores en pleno acto amoroso. Algunos han tenido el infortunio de ser testigos de alguna infidelidad. Pero solo José Eutanasio sorprendió a su madre besando la marca en el trasero de uno que era mitad hombre y mitad cabra. Hormiguero. Habría sido mejor que aquella noche no comiera ese delicioso y somnífero postre de leche y miel. Las hormigas se hubieran abstenido de buscar refugio en su boca, en sus fosas nasales y en sus oídos. Apenas alcanzó a despertar para sentir el tropel martirizando el interior de su cabeza. Y Nevermore. Si vas a escribir, tienes que respetar la tradición, me dijo el vampiro sentado enfrente de mí mientras daba pequeños sorbidos a su tacita de té. No puedes andar por ahí diciendo que los zombies se alimentan de ensaladas de lechuga con arándanos y... Yo solo pude replicar Nevermore. Esto es todo, amigos, espero que les haya gustado. Mañana continuamos en La Máquina de Pensar, que lo pasen muy bien.